here. I want you up here. Teresa, vente para acá. Michael, leave mama alone for a while. She's okay. Hallelujah. Yeah. Okay, Celia, I'll just stay with your mom just for this time. Hallelujah. Yeah. I want the kids to hear me good today. Gracias, hermano Pascal. Hallelujah. Yeah. Ahí está bien. Hallelujah. Gloria al Señor. Quiero que entiendan algo. I want you to understand something. Que los niños se escuchen bien. I want the kids to hear me well. Padres escuchen bien. Parents, listen. Hay un enemigo. There is an enemy. Hay un diablo There is a devil que quiere arrastrar tu vida al infierno. that wants to drag your soul to hell. El diablo no importa The devil doesn't matter. que tú tienes 8 años de edad. If you're 8 years old, El diablo no importa it doesn't matter to the si devil. tú eres hijo de pastor. If you're a son of the pastor, O mejor que te quiere todavía. he wants you even more. El diablo no importa The devil doesn't matter. si tú te pareces como un cristiano. If you look like a Christian, El diablo quiere tu alma. the devil wants your soul. El diablo quiere tu vida. The devil wants your Y no life. le importa que el diablo tiene que hacer. It doesn't matter what the devil has to do. Él va a hacer algo. He is going to do Él it. va a tratar algo. He's going to try to do something Agarrar tu vida. to get a hold of your life. El diablo quiere The devil wants que tú vivas la eternidad con él. that you live eternity with him. Pero yo sé que nuestros hijos de hoy I know that our children of today, miran tantas películas que no deben ver. that they see so many movies that they shouldn't see. Ni hablar de Chucky. Not even talking about Chucky. Todos saben quién es Chucky. Everybody knows about him. Yo pensaba que era mi primo. I thought he was my cousin. Yo tengo un primo que se llama Chucky. I have a cousin named Chucky. Oye, que me hicieron hablar de Chucky, yo estaba pensando de él. And my kids talking about Chucky, I thought talking about him. Una muñeca diabólica. A diabolic doll. Y si le preguntas a tus hijos, And if you ask your children, si yo le pregunto a tus if hijos, I ask your children, ellos saben quién es Chucky. they know who Chucky is. Y mira lo que está entrando a sus mentes de ellos. And look what is training their mind. Mira lo que está entrando a la vida de ellos. Look what is entering to their life. Hermanos, nosotros como padres Those we as parents, tenemos una grande responsabilidad. we have a great Y los responsibility. padres digan amén. Ahora, el diablo no quiere perder a nadie. Now the devil doesn't want to lose no one. Escucha esto. Listen to this. El diablo sabe el valor de tu alma. The devil knows the value of your soul. ¿Sabe por qué? You know why? Aún él dice, yo te doy todo el mundo He even said, I'll give you all the por world tu alma. for your soul. Porque aún el diablo sabe Because even the devil que knows la alma de esta niña that the soul of this child es tan preciosa. is so precious. Si el diablo realiza que tan preciosa es tu alma. If the devil realizes how precious your soul is, Oiga, papi y mami, listen, parents, ¿no puedes tú realizar también can you realize it as well? que tan preciosa la alma de tus hijos? How the precious the soul of your children are? ¿Qué tan valor tiene el alma de tus hijos? How much value the souls of your No hay children nada have? en este mundo There's nothing in this world que vale más que el alma de vuestros hijos. that is more valuable than the souls of our children. Tenemos que cuidar nuestros hijos. We have to take care of our children. Tenemos que guardarlos, We have to take care of them. enseñarles. Teach them. Alguien diga amén. Pero aún nosotros de grandes, But even us as adults, cuando nos arrepentimos, when we repent, somos bautizados en nombre de Jesús, baptize in the name of Jesus, recibimos el Espíritu Santo, receive the Holy Ghost, nuestra vida cambia. our life changes. Ya no somos los mismos de antes. We're not the same as before. Dejamos las cosas de ayer. We leave the things to yesterday. Ahora vivimos una vida nueva. Now we live a new life. Cambia nuestra manera de vestir. Our way of dressing changes. Cambia la manera de pensar. The way we think Cambia changes. la manera de hablar. The way we speak changes. Antes éramos borrachos. Before we were drunk. Alguien diga antes. Someone said before. Ya no soy un borracho. Now I'm not a drunk anymore. Ahora soy borracho para el Señor. Now I'm drunk for the Lord. Ahora tomo este vino Now celestial. I drink this heavenly wine. Antes mi vida era de tal manera. Before life was in such a way. Pero ahora ya todo ha cambiado. But now everything has changed. Dice aquel canto. The song said, Ya todo dejé I left everything por seguir a Jesús. to follow Jesus. Nos separamos del mundo. We separate ourselves from the world. Nos separamos de las mañas del mundo. We separate from the styles of the Dejamos todas estas cosas atrás. Dejamos la manera de andar, de
why we talk and think, de comer, de jugar, to play and eat una vida nueva. a new life. Pero escúchame, But listen to me. el dueño que antes servíamos. The owner that we used, the master we used to serve. ¿Alguien me está escuchando? Porque si no eres de Cristo, ¿de quién eres? Because if you're not of Christ, who are you of? Si tu vida no pertenece a Él, ¿a quién If pertenece? your life doesn't belong to Him, who does it belong to? ¿Alguien me está escuchando? Aleluya, y nomás hay otro. And there's only one Así other. que si no perteneces a Jesús, So if you don't belong to Jesus, perteneces al diablo. you belong to the devil. Y muchos de nosotros, And many of us, por muchos años, for many, many years, caminamos con el diablo. we've walked with the devil. Lorenzo, ¿cuántos años tienes? 37. 37. Te bautizaste este año, ¿verdad? Baptized this year. Por 36, 37 años, For 36 years, Lorenzo andaba con el diablo. the brother walked with the devil. Andaba mano en mano con él. Walked hand in hand with him. Eran compañeros. They were friends. Donde iba Lorenzo, iba el diablo. Where brother Lorenzo went, the devil went. Donde se sentaba Lorenzo, se sentaba el diablo. Where brother Lorenzo sat, the devil sat. Lo que hacía Lorenzo, el diablo también estaba ahí. What brother Lorenzo did, the devil was doing as well. Eran mejores amigos. They were best friends. ¿Alguien me está escuchando? Pero no más mires, hermano Lorenzo, porque la vida tuya era igual. Don't you look at the brother, because your life was just the same way. Pertenecíamos al diablo. We used to belong to the devil. Pero un día But one day, tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo. Tuvimos un encuentro con aquel que cambia vidas. we had a covenant with him that changed life. Y le dimos, adiós, diablo. Said, goodbye, Vete de aquí. Ya no voy a estar contigo. Ahora yo voy a estar con el Señor Jesús. Pero escucha esto. But listen to this. Aquel diablo But that devil no se queda cómodo. isn't left, He's not comfortable that way. he's not comfortable that way. Él dice, yo lo quiero para atrás. He says, I want him back. Ya perdí a Christian. I lost Christian. Christian me sirvió 20 años. Christian used to serve me for 20 years. Pascaso me sirvió 50 años. Piscas used to live for me 50 years. Bartolo me sirvió 39 años. Bartolo used to live for me for 39. Oh, su esposa era fiel, mía también. His wife used to be faithful to Dice el me, diablo. says the devil. Y tenía todos sus hijos. And I had all the children. Pero un día terrible, But one terrible el day, hijo de ellos, Alex, llegó a una iglesia pentecostal. their son Alex went to a Pentecostal service. Oh, y ese día, es una pesadilla para mí. What a headache for me. Porque todo cambió. Everything changed. Y ese diablo And that devil te quiere para atrás. wants you back. Ese diablo, pues Bartolo, no está contento que tú sirves a Dios ahora. The devil is not happy that you serve the Lord. Él te quiere para atrás. He wants you back. ¿Y sabe lo que el diablo hace? And you know what the devil does? Trae tantas cosas a nuestras vidas. He brings temptations to our lives. Tantas cosas a nuestras vidas. Oh, he brings so many things to our Y lives. es lo que quiero hablar esta tarde. That's what I want to talk to you this morning. Quiero hablar sobre el peligro de jugar con la tentación. I want to talk to you about the danger of playing with Y temptation. quiero hablar a los niños especialmente. And I want to talk to the children especially. Que escúchame. Because listen to El me. diablo no nomás viene hacia nuestros padres. The devil doesn't just come to tempt our parents. Él quiere a Oscar. He wants Oscar. El diablo quiere que Oscar sirva al diablo. The devil wants Oscar to serve him, No nomás en esta vida. not just in this life, Pero cuando entres a la eternidad. but when you enter eternity, Por toda la eternidad. for all eternity. El diablo te quiere ahí con él. The devil wants you there with him. Oiga, voy a ser bien claro esta mañana. ¿Está bien? I'm going to be very clear this morning. El diablo quiere tu alma. The devil wants your soul. El diablo quiere tu vida. The devil wants your life. Y la manera que lo trae. And the way that he takes it, La manera práctica para él. the most practical way for him, Más fácil para él. the easiest way, Es por medio de tentación. is through temptation. Tentación Temptation es una invitación a pecar. is an invitation to sin. Come on, girls, let's do this. Vamos, come on. Come on, Ven, muchachos, vamos a hacer eso. let's go do this. Vamos a hacer acá. Let's go over here. Vamos para allá. Let's go over there. Vamos a tocar lo que no debemos tocar. Let's go touch what we should.